Hola, buen día. Mi nombre es Mónica Burgos. En esta oportunidad voy a hablar de la Corte Penal Internacional. ¿Qué es la Corte Penal Internacional? La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional de carácter permanente y complementario creado por iniciativa de la ONU el 17 de julio de 1998 mediante el Estatuto de Roma. Se encarga de investigar y juzgar a los responsables de crímenes internacionales como son genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Antecedentes de la Corte Penal Internacional. En el siglo XIX, la comunidad internacional ya venía debatiendo sobre la creación de una corte penal la cual pudiera juzgar a los responsables de crímenes de mayor afectación para la moral y la dignidad de la humanidad. Al finalizar la Primera Guerra Mundial con la firma del Tratado de Versalles en 1919, se establece que el Kaiser Guillermo II debía ser juzgado por un tribunal conformado por los jueces de los países vencedores, por ofensas supremas contra la moral internacional y la autoridad sagrada de los tratados. La magnitud del horror de los crímenes cometidos durante esta guerra llevó a la comunidad internacional a pensar en la necesidad de un mecanismo jurídico efectivo que permitiera conocer la verdad, así como juzgar y castigar a los responsables civiles y militares de los más atroces crímenes. Crearon entonces el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y el Tribunal de Tokio. Estos dos tribunales juzgaron a los máximos responsables de los crímenes en Alemania y Japón. Otro de los antecedentes son las atrocidades cometidas en los conflictos armados de la antigua Yugoslavia y de Ruanda, que llevaron a que se crearan los dos tribunales como mecanismos para investigar y juzgar a los responsables de los crímenes cometidos durante estos conflictos. Estos son los antecedentes que impulsaron la creación de la Corte Penal Internacional mediante el Estatuto de Roma de 1998, que entró en vigor el 1 de julio de 2002, luego de que 76 países apoyaran el establecimiento de la Corte. El accionar de la Corte Penal Internacional está orientado por diversos principios, los cuales en su gran mayoría están descritos en la parte tercera del Estatuto. Entre ellos podemos encontrar el principio de complementariedad. Este principio consiste en dar primacía a las jurisdicciones nacionales para que sean estas las que efectivamente investiguen y enjuicien a los responsables de los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión cometidos en su territorio. El principio de cosa juzgada hace referencia al efecto jurídico mediante el cual se dan las decisiones plasmadas en una sentencia, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. El principio de responsabilidad penal individual señala que la Corte solo juzga al individuo como tal por su responsabilidad en la comisión de crímenes de lesa humanidad, de guerra, genocidio, cuando éste haya cometido, ordenado, propuesto y o inducido a otros a la comisión del crimen. Se dará cuando la persona participe como cómplice, encubridor o contribuya a la comisión de alguno de los crímenes antes mencionados. Es decir, a diferencia del sistema interamericano de derechos humanos, donde lo que se pretende es determinar la responsabilidad del Estado, en la Corte Penal Internacional, lo que se analiza es la responsabilidad penal del individuo. Aspectos importantes a tener en cuenta dentro de la Corte Penal Internacional. Las personas que tengan menos de 18 años al momento de la comisión del crimen no podrán ser juzgados por la Corte Penal Internacional. Los crímenes de competencia de la Corte Penal son imprescriptibles. En la Corte Penal Internacional, los altos funcionarios como son jefes de Estado, parlamentarios, gobernantes, entre otros, no serán excluidos de su competencia, es decir, no se tiene en cuenta inmunidad ni procedimientos especiales. La responsabilidad de los jefes o superiores jerárquicos, la Corte señala que un superior es responsable de los crímenes cometidos por la fuerza bajo su mando, siempre y cuando éste haya tenido conocimiento, no haya tomado las medidas necesarias para prevenir o impedir la comisión del delito y cuando las actividades criminales estén ligadas bajo su control o mando. La Corte Penal Internacional no interviene cuando ya existe una investigación genuina dentro de la jurisdicción nacional.
Segundo, cuando el presunto autor ya fue juzgado con respecto a las normas del debido proceso. Y tercero, cuando el crimen no presenta la suficiente gravedad para ser competencia de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional sí interviene cuando, primero, cuando no existe voluntad de parte del Estado de investigar a los responsables de crímenes. Segundo, cuando existe demoras injustificadas en el proceso. Y tercero, cuando el Estado no posee la capacidad física por colapso del aparato judicial. ¿Cómo está organizada la Corte Penal Internacional? La estructura administrativa de la Corte Penal Internacional, de acuerdo con lo señalado en el artículo 34 del Estatuto de Roma, está organizada por la Presidencia, la Fiscalía y la Secretaría de la Corte. La Presidencia. Este órgano está compuesto por el presidente y por los vicepresidentes primero y segundo. Es el encargado de velar por la independencia y autonomía de la Corte, así como por el buen funcionamiento de la misma. La Fiscalía. Esta opera como un órgano independiente, recibe y evalúa información o comunicaciones sobre los crímenes de competencia de la Corte, cometidos en un Estado, y adelanta investigaciones sobre estos crímenes, una vez la Sala de Cuestiones Preliminares autoriza la apertura de una investigación. La Fiscalía también informa a las víctimas y sus representantes y o familiares sobre si una denuncia es aceptada o no por la Fiscalía, sobre si se inicia o no una investigación. La Secretaría de la Corte desempeña funciones netamente administrativas y actúa según las orientaciones de la Presidencia. La Secretaría tiene a su cargo la unidad de víctimas y testigos. ¿Quién está encargada de desarrollar acciones tendientes a la protección y seguridad de las víctimas, además de brindar asesoría y protección a quienes se encuentran en riesgo por brindar su testimonio ante la Corte? La Corte Penal Internacional cuenta con 3 salas: la Sala de Cuestiones Preliminares, la Sala de Primera Instancia y la Sala de Apelaciones. La Sala de Cuestiones Preliminares es la encargada de autorizar el inicio de una investigación y remitir el caso a la Sala de Primera Instancia para su juzgamiento. Encargada de velar porque el juicio sea justo y se respete el debido proceso, garantiza la protección de las víctimas y los testigos y la confidencialidad dentro del proceso, ordena la comparecencia de los testigos y la presentación de las pruebas, lee los cargos al imputado, decide sobre la admisibilidad de las pruebas y mantiene el orden en la audiencia. La Sala de Apelaciones tiene como función revisar la apelación contra la decisión absolutoria, la sentencia condenatoria o contra la imposición de pena. También emitir una decisión sobre la apelación y presentar la revisión.